Timor es un podcast de última hora en el que buscamos explicar un tema, profundizar sobre un hecho o una historia que nos permita entender el Paraguay que vivimos hoy. Soy Lida Duarte. En esta edición abordamos el problema del desarrollo inmobiliario en la capital del país y la emigración a ciudades periféricas, así como del polémico puente Héroes del Chaco que une Asunción con Chacoí o más recientemente Nueva Asunción. Conversamos acerca de estos temas con el concejal Pablo Callizo en una de las oficinas de la Municipalidad de Asunción. Hoy es miércoles 7 de agosto de 2024. Buenas, concejal Callizo, ¿cómo le va? Muchas gracias por participar de este podcast. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá y también un saludo a toda la audiencia y a todo el equipo también del programa. Concejal, ¿nos puede decir cómo se origina la idea del puente Héroes del Chaco? ¿Cómo se desarrolló este proyecto y finalmente cómo terminó? Bueno, el Puente Héroes del Chaco fue un proyecto que ya se viene hablando hace mucho tiempo de gobiernos anteriores. El gobierno de Mario Abdo fue el que inició, digamos, el proyecto ejecutivo y lo que es la construcción y bueno, finalizó con este gobierno. Y nosotros siempre fuimos críticos a ese proyecto porque no respondía a necesidades de la población en ese momento y además beneficiaba a cierto sector inmobiliario, un cierto sector económico muy relacionado con el presidente de ese momento. Y bueno, siempre dijimos que eso fue algo en favor de ese grupo y no en favor de la ciudadanía. ¿Cómo usted vio que se fue desarrollando este proyecto? Digamos, no sé si hubo tensiones de por medio, cómo usted intervino o, digamos, planteó sus cuestionamientos. Bueno, durante todo el tiempo que llevó el proceso cuestionamos las adendas que tuvo porque tenía una altura, después eso se modificó, también se agregó el peaje, que eso no estaba incluido inicialmente, se ocupó tierra de las comunidades de los indígenas Macá. Entonces, varias irregularidades que nosotros fuimos observando y denunciando incluso ante la NSP. Lastimosamente eso no se terminó de estudiar aún, pero sí hay, digamos, la denuncia. Y bueno, en el día de la inauguración sí nosotros hicimos como una especie de protesta lanzando billetes por el valor de la obra, que era prácticamente 1 billón de guaraníes, el costo total de la obra con las adendas también que tuvo. Bueno, sobre ese momento en que lanzó los billetes contra el senador Bachi Núñez específicamente, ¿por qué fue contra él? Y puede recordarnos cómo fue ese momento y la reacción del senador. Bueno, fue un acto en contra de él porque él tuvo mucha implicancia en lo que es la construcción de ese puente. Además de, obviamente, el presidente anterior, el ministro de Obras en su momento, Arnoldo Vince, y también Conrado Heckel, que es uno de los dueños de las inmobiliarias o de algunos terrenos privados por allá. Y el senador Bachi Núñez también tuvo mucha influencia en lo que es la construcción del puente porque él, además de haber sido ya intendente de Villa Ayes, de tener muchos terrenos también ahí que había, usurpado a la propia intendencia de Villa Ayes, también fue parte del proceso en la cual se creó el municipio ficticio de Nueva Asunción y además tiene una implicancia directa con el Farol, que es una empresa donde se encuentra el vertedero que lleva toda la basura de Asunción y Gran Asunción, y eso está en Villa Ayes también, ¿verdad? Entonces, el senador también tiene muchos intereses económicos en esa zona y evidentemente se beneficia con el puente. Ahora que ya está activo ese puente, porque finalmente no corrieron las denuncias que usted realizó, se construyó, se terminó y se inauguró ese puente y ahora está activo. Como concejal, ¿qué usted ve detrás de este puente, también conocido como Puente Chacoí? Bueno, yo creo que evidentemente no se ve que no tiene tanto uso como se esperaba inicialmente. Eso evidentemente en el futuro sí puede llegar a colapsar si es que no hay una planificación urbana del otro lado. Y toda la zona de Chacoí puede ser una zona que repita los mismos errores de Asunción, solamente que del otro lado. Es decir, bañados, zonas inundables, zonas sin cobertura de desagüe pluvial, zonas sin servicios básicos, dispersión urbana, falta de transporte público, falta de infraestructura. Y bueno, también lo que llama la atención es que el puente no permite, por ejemplo, el paso de transporte público. Hay muchos buses que van hasta Clorinda o a Argentina, tienen que dar toda la vuelta
por el puente Remanso. Y eso realmente sí es injusto porque este puente está hecho solamente para los vehículos particulares, ni siquiera pueden pasar los camiones. Y bueno, eso habla realmente muy mal de este gobierno que no permitió pasar eh, vehículos de mayor tamaño, ¿verdad? Sí, justamente hay una poca población todavía del otro lado del puente. ¿Para quiénes entonces se hizo esta mega obra? Bueno, evidentemente se hizo para las inmobiliarias que están por allá. Está Tosa, está Urba, tiene muchos terrenos, incluso algunos terrenos que se encuentran sobre márgenes de arroyos, que eso está prohibido por ley. Ellos venden esos lotes. Eso está totalmente prohibido. Y bueno, uno ve ahora que hay muchísimos emprendimientos de barrios cerrados que quieren, digamos, disfrazar con una especie de zona verde, zona ecológica, pero en realidad son los que más daño generan al ambiente porque todos esos terrenos son terrenos refulados, es decir, sacan arena del río para rellenar y eso evidentemente afecta el ecosistema, afecta la biodiversidad, afecta el flujo del agua, es decir, lo que esa zona antes absorbía al llover, ahora otras zonas van a absorber, es decir, otras zonas van a inundarse. Y eso es lo más probable que termine afectando al lado de Asunción y a ciudades aguas arriba como Mariano, Villa Ayes, Limpio, etc. Usted menciona barrios cerrados, construcciones lujosas. Entonces, hay un contraste también por el otro lado, porque tenemos una ciudad desigual, donde por otro lado hay un déficit habitacional. ¿Qué problemas observa a partir de esto en la ciudad? Bueno, acá lo que se ve es que evidentemente no existe planificación. Lastimosamente, lo poco planificado en Asunción finalmente se termina tergiversando también por cambios en el plan regulador, que eso sí se trata acá en la Municipalidad de Asunción, con lo cual nosotros no estamos de acuerdo y casi siempre votamos en contra. Pero bueno, hay intereses privados inmobiliarios que priman o están por encima muchas veces del urbanismo o de la propia sociedad. Y lo mismo pasa del lado de Chacoí, ¿verdad? O lo que sería Nueva Asunción, que esa es toda una zona que no está planificada, no tiene un plan de ordenamiento territorial. Entonces, evidentemente, se va a generar un caos en todo ese sector al no haber un trazado de calles, al no haber una planificación de cuáles van a ser las zonas más densas, cuáles van a ser las zonas comerciales, residenciales, industriales. Y bueno, evidentemente para el sector inmobiliario ellos quieren sacar la mayor plusvalía posible. Y en la zona de Chacoí ellos compraron todos esos terrenos, esos lotes, a un precio rural. Ahora eso se modifica y pasa a tener un precio urbano. Y ellos evidentemente venden con esa plusvalía de casi el 400%. Y ahí es donde recuperan la inversión que tienen, ¿verdad? Y lo mismo pasa con la construcción de barrios cerrados, que ellos evidentemente recuperan mucho más. Y en el lado de Asunción está, bueno, muy de moda también el tema de las torres residenciales, que muchas veces superan los 40, 50 pisos. Y al final tampoco genera una solución a la problemática de la vivienda, porque son departamentos de miles y millones de guaraníes que en realidad sirven para que los extranjeros terminen guardando su dinero de afuera en estos departamentos lujosos y se usan como cajas de ahorro básicamente. Y el problema realmente es la falta de vivienda para la clase media y clase baja, que tienen que recurrir a mudarse a casas hacia San Lorenzo, hacia Luque, cada vez a zonas más alejadas de Asunción, digamos zonas periféricas. Y eso evidentemente repercute en la calidad de vida porque uno tiene que trasladarse 2 horas de viaje cada día. Hay zonas evidentemente más alejadas que no tienen los servicios básicos. Y bueno, es realmente una problemática urbana y económica también. En ese sentido, ¿qué piensa de los programas de viviendas que impulsa el gobierno? Como el caso de Cherón Aporá, que está siendo muy promocionado, y otros proyectos que se desprenden de la Agencia Financiera de Desarrollo y el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat. Bueno, yo creo que el Ministerio de Urbanismo no está tomando el rol que debería tener. Es en teoría un Ministerio de Urbanismo. Sin embargo, ellos solo se enfocan en el tema de vivienda. Ellos deberían también colaborar en todo lo que es el plan de ordenamiento, tanto de Asunción, Gran Asunción, la zona de Nueva Asunción, y realmente planificar la ciudad para que crezca de acá a 10, 20, 30 años.
Lo de Cerro Aporá realmente es un poco más de lo mismo. Son casas unifamiliares, casas alejadas del centro urbano, casas que es finalmente para beneficiar al que tiene el terreno y al que va a construir. Pero realmente no es una solución para el ciudadano que quiere trabajar en Asunción, ¿verdad? Porque finalmente todas esas casas también están alejadas y se genera el mismo fenómeno que siempre se criticó, ¿verdad? De que se construyen casas por construir, se construyen casas alejadas, finalmente esas casas son abandonadas, no hay nadie que viva o las personas que viven ahí no tienen servicios básicos, no tienen acceso a transporte público. Entonces, no sirve de nada construir casas por construir nomás. Existe toda digamos, un trabajo que se tiene que hacer, que es, además de las casas, ofrecer sistema de salud, comisaría, escuela. Entonces, lo que yo siempre digo es que el Ministerio de Urbanismo tiene que empezar a construir en zonas donde ya hay esos servicios, no ir a construir donde no hay servicios y después tener que invertir. Y bueno, lastimosamente muestra también una falta de visión y planificación por parte del Ministerio. Sobre esta migración que usted mencionó, vemos que en el censo del 2012 había una población de 529.433 asuncenos, con una estimación de crecimiento en los próximos años, pero contradictoriamente el censo 2022 mostró que en realidad bajó la cantidad de asuncenos. Hay 52.000 asuncenos menos hoy en día. Además de lo que mencionó, ¿qué otros factores contribuyeron a que los asuncenos decidan irse a otras ciudades? Y si esto fue voluntariamente o prácticamente se vieron expulsados. Bueno, esto es un fenómeno que ya se está viendo de los últimos 30, 40 años, en la cual existe una migración de la población rural a la población urbana, pero también existe una migración de la población de Asunción a las ciudades periféricas. Entonces, a partir de los 80, uno ve que en Central había más o menos 500.000 personas y eso va aumentando hasta tener casi 2 millones de personas hoy en día en todo lo que es el área central, en el departamento central. Sin embargo, Asunción se estancó y, como mencionaste recién, disminuyó su población. Entonces, eso se da por una serie de cuestiones, creo también económicas, porque el impuesto en Asunción es bastante caro. Ya no hay más terrenos donde uno puede comprar en Asunción a un precio barato. Y las únicas ofertas disponibles están evidentemente en ciudades periféricas. Y algo que también facilitó o aumentó esa migración es la facilidad de comprarse un vehículo hoy en día. Entonces, esa facilidad de comprarse un vehículo hace que uno pueda desplazarse más lejos en el día a día y también llegar a zonas que antes eran más difíciles de llegar en otros medios. Es decir, uno al tener un vehículo no solamente va por las avenidas o las rutas, sino ya va por las calles residenciales o calles, digamos, secundarias y puede llegar, digamos, a distancias mayores que antes con el transporte público no podía llegar a muchas distancias muy alejadas. Entonces, eso hace que se genere una dispersión urbana y bueno, cada vez la ciudad se va agrandando y se va agravando también todos los problemas que conocemos respecto a falta de infraestructura, tráfico, ¿verdad? Mal transporte público. Y bueno, lastimosamente tampoco hay una visión del gobierno de querer parar esto, sino ellos son cómplices porque hay mucha gente que tiene también inversiones en esos terrenos, en esas propiedades, y bueno, a ellos les conviene vender y que se vean después lo que viven ahí. También mencionó que, bueno, también se observan construcciones de edificios de viviendas, es decir, crece para arriba la cuestión de viviendas, pero también vemos que el mismo censo del 2012 decía que había 96.582 viviendas en ese momento y en el censo 2022 efectivamente creció esta cantidad de viviendas, en este caso ocupadas y no ocupadas, y hay un incremento de más del 50%. Sin embargo, vimos que la población en realidad disminuyó. ¿Por qué ocurre esta contradicción? Bueno, eso se puede ver en el centro, por ejemplo, que hay muchísimos edificios abandonados, que no se hace mantenimiento, que no se aprovecha ese espacio, o capaz los pocos edificios que quedan son utilizados para oficinas y no para residencias. Y vemos también un aumento en la construcción en zonas como Santa Teresa, Villa del Chaco, Molas López,
pero que realmente no son ocupadas en su totalidad, ¿verdad? Entonces, es ahí donde el gobierno central debería trabajar en tratar de incentivar que todos esos espacios se alquilen. Y en caso contrario, que no se alquile, que se le multe a los propietarios, porque no sirve nada tener 20.000 viviendas vacías cuando existe una necesidad de la población en llegar a cierto número de viviendas, ¿verdad? Entonces, existe esa contradicción, ¿verdad? Hay una necesidad de viviendas, pero hay también viviendas que están vacías. Entonces, ¿cómo conectar esas dos cosas es lo que está faltando ahora mismo? El gobierno central recientemente celebró que Paraguay haya alcanzado el grado de inversión en la certificadora Moody's. ¿Cómo puede esto beneficiar también a Asunción específicamente? Bueno, evidentemente eso va a traer inversiones, va a traer nuevo capital extranjero seguramente, pero si no se encuentra una solución de fondo realmente no va a servir para nada porque se van a seguir construyendo torres, edificios de 60, 70, 80 pisos, van a estar vacíos o van a ser caja de ahorro para extranjeros y al final realmente eso no va a beneficiar a la población en el sentido de que hayan ofertas habitacionales. Lo máximo que puede pasar es que eso genere un poco más de, digamos, recaudación para el municipio por los metros cuadrados que se vayan construyendo, pero que finalmente tampoco es un monto demasiado alto para la municipalidad. Y bueno, vemos también que son las inversiones lo que tienen realmente el mayor porcentaje de plusvalía y la municipalidad no está pudiendo captar esa plusvalía que sí existe en normativas en otros países como Colombia, Brasil, España y bueno, acá lastimosamente el Estado o el gobierno municipal no puede recaudar lo que debería recaudar. Teniendo en cuenta todos los problemas que mencionó, ¿qué debe hacer Asunción para que vuelva a poblarse con personas que no solo contribuyan con impuestos, sino también en la participación en el desarrollo de una ciudad próspera y también inclusiva? Bueno, yo creo que de cierta manera hay que equiparar los impuestos a nivel metropolitano. Es decir, hoy en día tenemos Lambaré que paga 10 veces menos impuesto que Asunción y son ciudades que están una al lado de otra y comparten los mismos problemas, ya sean cuestiones de tráfico, cuestiones de arroyos contaminados, cuestiones de basura. Entonces tiene que haber algún tipo de equiparación que yo creo que las ciudades periféricas deberían subir un poco el impuesto y Asunción debería bajar su impuesto. De tal manera equilibrar un poco la balanza. Aparte de eso, Asunción tiene que buscar la forma de incentivar a la construcción de edificios para clase media. ¿Cómo se hace eso? Buscando capaz exoneraciones de impuestos para ciertas tipologías de edificios, ¿verdad? Algunos edificios que sean de uso mixto, que tengan un máximo de 8 a 10 pisos y que también un gran porcentaje de esos departamentos sean accesibles para personas de clase media y que de esa manera se pueda ir repoblando la ciudad. También lo ideal sería que estos se encuentren sobre las avenidas donde ya hay servicios, donde ya hay desagüe, donde ya hay electricidad, donde ya hay instalaciones sanitarias y donde también hay servicio de transporte público. Entonces, de esa manera, estas personas o residentes que viven en estos lugares van a poder trasladarse a sus lugares sin necesidad de tener un vehículo particular. Nosotros propusimos un plan que se llama el Plan de los 6 dedos y en ese plan justamente promovemos la densificación de las avenidas. Es decir, las 6 avenidas principales de ingreso que son la avenida Artigas, la avenida España, Mariscal López, Eusebio Ayala, Fernando La Mora y Félix Bogado. Y además las otras avenidas que son las avenidas de circunvalación como se conoce, que van de norte a sur, que serían Perú, General Santos, Venezuela, Brasilia, Sacramento, San Martín y Madame Lynch. Entonces, lo ideal sería que estas avenidas puedan densificarse porque justamente corresponden a un criterio urbanístico que se aplicó en otras ciudades como Copenhague o incluso en Curitiba, en la cual se fomenta la construcción sobre estas avenidas donde hay servicios de transporte y bueno, eso también genera que pueda ser mucho más eficiente y sostenible el crecimiento de la ciudad. Nosotros creemos que el próximo polo de desarrollo puede llegar a ser la avenida Artigas, pero si sobre esa avenida se terminan construyendo torres corporativas o torres residenciales para solo un sector económico de ingreso alto, al final tampoco va a tener un impacto directo positivo en la ciudadanía.
Muchas gracias, concejal. No, gracias a ustedes. Este episodio fue producido y conducido por Lida Duarte. Estuvo como invitado el concejal Pablo Callizo. La edición de sonido corresponde a Renata Carvalho. En la coordinación editorial estuvieron Hilda Rodríguez y Fernando Boxia. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales de Última Hora, en nuestro sitio web www.ultimahora.com, así como en Spotify o en su plataforma de podcast de preferencia. Muchas gracias por escucharnos. Hasta el próximo episodio.